Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Preparando tu Corazón para Amar. Qué alegría estar aquí con cada uno de ustedes. Hoy en este día vamos a tener un testimonio supremamente especial, un testimonio muy bonito, un testimonio verdaderamente como el título de lo dice, a quien más se le da, más se le exige. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Sé que este testimonio va a ser muy enamorador, como todos los testimonios que hemos visto, verdaderamente ver la mano de Dios en cada alma, ver la mano de Dios, cómo trabaja Dios en cada persona, es un verdadero milagro. Y cuando escuchamos los testimonios de la obra de Dios en otras personas, nuestro corazón se enciende y nos podemos identificar incluso con muchas cosas que estas personas han podido vivir. Ya por aquí creo que está Mapu. Venga, vamos. Se me fue. No sé si Mapu me puede por favor mandar de nuevo la solicitud. Aquí está. Hola Mapu, ¿cómo estás? Katy, gracias a Dios, muy bien, feliz y sintiéndome muy afortunada de poder acompañarlos hoy. Sí, nosotros también estamos muy contentos de estar contigo, Mapu, de verdad, en este en vivo. Le damos la bienvenida también a todos los que se van conectando. Saludos desde Guatemala, muchas saludes, a Liz, a Eli, bueno, a todos los que se van conectando, de verdad, bienvenidos a este en vivo, que sé, Mapu, que con ayuda del Señor va a ser muy gratificante para todos nosotros, porque realmente la obra de Dios en cada alma es demasiado especial. Y cada alma es totalmente distinta a lo que vivimos con Dios, lo que Dios nos permite experimentar. Entonces, de verdad, estamos muy contentos de que tú estés aquí con nosotros. Entonces, ¿qué te parece, Mapu, si iniciamos como se debe? Vamos a iniciar con una pequeña oración. Si nos puedes ayudar, te Claro agradecemos mucho. que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, queremos agradecerte profundamente por esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres siempre misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad de conocerte, de amarte, de seguirte y de servirte. Queremos entregarte este momento para que sea un momento de gracia, para que sea un momento, Señor, para tu glorificación, pero también para nuestra conversión. Te ofrecemos este momento como reparación por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero. Y te imploramos a ti, Señor, que envíes tu Santo Espíritu, que envíes también a tu madre, que envíes a San José, tu papá, para que ellos intercedan por nosotras en este momento, para que el Santo Espíritu tuyo, Señor, sea el que nos inunde, sea el que ponga en nuestro corazón las palabras. Ayúdanos, Señor, a encender nuestro corazón para ser capaces de encender otros corazones. Que cada pensamiento, Señor, que cada mirada, que cada palabra sea tuya, mi Jesús. Sellamos este momento con la sangre de nuestro Señor, el Internet, a cada persona que lo está viendo, a nosotras y todo lo que estamos utilizando para este en vivo, para que el enemigo no pueda tocarnos ni hacernos daño. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Mapu, una presentación corta. ¿Quién es Mapu? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive y a qué se dedica antes de empezar como tal en tu historia? Bueno, mi nombre es María Paula Giraldo Zuluaga, de cariño me dicen Mapu, tengo 19 años, soy de Barranquilla y soy una bautizada. Soy una bautizada, tuve la fortuna desde que tengo uso de razón de pertenecer a una comunidad católica. Mis papás, cuando yo nací, no eran católicos practicantes, pero cuando tenía más o menos 3 años, fueron a un retiro espiritual en la comunidad Lazos de Amor Mariano y entonces hicieron el proceso de la consagración a Jesús por María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Y entonces, gracias a eso, al sí generoso de mis papás, yo tuve la oportunidad de poder pertenecer también a esta comunidad y allí básicamente se ha desarrollado mi vida. Me siento muy afortunada por eso, entonces soy misionera también y bueno, me dedico, soy estudiante, estudio Derecho y ahorita estoy trabajando en Conciudadanos, que es un tanque de pensamiento político. Qué belleza, Mapu. Mapu, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia de Dios, sabiendo que desde los 3 años tu familia es católica. ¿Cómo ha sido esa experiencia de Dios
en tu alma? O sea, ¿desde siempre has sentido ese amor por Dios o ha marcado un momento en este camino espiritual que tú hayas dicho, siempre lo he sentido, pero hubo un momento que me partió la vida en dos? Bueno, como les decía, desde que estoy muy pequeña, desde verdad, desde que tengo uso de razón, pertenezco a una comunidad, entonces Dios siempre ha estado muy cerca. O sea, Dios siempre está con nosotros, pero quiero decir que conocerlo ha sido desde siempre. Entonces, eh, Él siempre ha estado ahí y crecí eh, hasta más o menos los 13 años de edad, que es cuando naturalmente los jóvenes un poco tomamos esa actitud de rebeldía, de no querer hacer eso que nos dicen nuestros papás. En ese momento me alejé un poco, pero ese me alejé implicaba salirme de mi comunidad, pero también, digo, no necesariamente uno por alejarse de una comunidad es sinónimo de que uno se aleja de Dios, pero sí quiero decir que para mí alejarme de la comunidad significó al mismo tiempo alejarme de Dios. Entonces, yo no quería saber nada de Dios, me parecía aburrido y sentía que todo lo que había vivido en esos años era una teoría y realmente para mí era así porque no había tenido un encuentro personal con el Señor, a pesar de haberle servido, a pesar de haber conocido tanto, de tener algunos criterios ya desde muy pequeña porque mi familia me lo inculcó, yo no lo sentía cercano realmente, porque era una teoría, era algo que me habían contado toda mi vida, pero no era algo que yo había experimentado. Entonces, más o menos cuando tenía 15 años, bueno, tengo que decir que me alejé y el Señor no permitió que tocara fondo o que viviera cosas muy fuertes, afortunadamente, porque sé que lastimosamente muchos jóvenes sí lo viven, pero me sentía muy vacía, me sentía como todas las cosas eran tan superficiales que estar con mis amigos, que estar en el mundo de las redes sociales me llenaba y me satisfacía por instantes, pero luego estaba sola en mi habitación y me sentía así, sola, a pesar de estar rodeada de mucha gente, a pesar de tener muchos amigos, a pesar de tener muchos seguidores. Era todo superficial y entonces claro que me sentía en realidad insatisfecha. Y fue por medio de un retiro espiritual, y esto es muy importante porque es que retiros espirituales viví muchos hasta ese momento. Es que desde los 3 años hasta los 15 tuve muchísimos retiros espirituales para vivir. Pero fue particularmente, y esto es muy bonito, en un retiro llamado las bodas del Cordero, en el que nos enseñaban que Dios nos ama con amor esponsal a nosotros, en el que yo digo, mi vida se partió en dos porque entonces todo eso que había sido una teoría para mí se había convertido en una experiencia. Y fue muy, muy fuerte. Ni siquiera me acuerdo en qué momento particular del retiro. Solo sé que yo decía, wow, me da pena contigo, o sea, como haber sido tan ingrata y tan mal agradecida que tú me hayas amado tanto y yo deliberadamente había decidido darte la espalda y decir que no me importa y que no quiero saber nada de ti. Porque lo que yo sentí en ese retiro espiritual es que Jesús había estado tocando la puerta y que me amaba tanto y tenía tanto celo por mi alma que había querido llamarme y que lo conozca desde que tenía 3 años y yo, a pesar de haber conocido, de haber visto su amor, había decidido no quererlo. Entonces fue muy fuerte y allí le empecé a pedir la gracia de que aparte de mí todo lo que me aparta de él, porque definitivamente lo que había experimentado en esos 3 días que duró el retiro no se igualaba ni cerca a la vana felicidad que me había dado el mundo y las cosas superficiales, no todo lo que el mundo trae. Entonces dije, mira, sabes, no quiero nada de esto si eso me aleja de ti. Así que aléjame lo que sea necesario para que yo pueda quedarme contigo. Entonces, bueno, esa así ha sido la experiencia de amor de Dios en mi vida. Él me enseñó a amarlo como un esposo porque es la forma en la que yo me siento amada por él. Y, y es muy bonito porque entonces me hace ver que el día de mi muerte será entonces nuestro matrimonio, ¿no? Jesús es mi novio. Entonces, digamos, se basa mi vida, en tratar de serle fiel a ese novio que es mi prometido, ¿no?
con el que me casaré algún día cuando muera y vaya al cielo. Y bueno, así es como lo veo él y esa es mi experiencia de Dios. Es muy lindo, Mapo, porque uno puede escuchar que la experiencia de Dios es totalmente personal, es de Dios y de tu alma y Dios. Lo que tú decías, o sea, uno puede escuchar hablar de Dios, uno puede ir a grupos de oración, uno puede ir a retiros y uno puede sentirse bien. Pero cuando Dios toca tu corazón, cuando tú te sientes amada, cuando tú experimentas el amor de Dios, ya uno puede decir lo que decía el salmista: Señor, te conocía de oídas, pero ahora sí te han visto mis ojos. Y es cuando verdaderamente uno experimenta el amor de Dios, cuando uno se enamora de Él y uno le entrega su vida. ¿Qué le puedes decir, Mapu, a todas las personas que en ese momento nos están escuchando y a las que nos van a escuchar? Si de pronto les está pasando esto, de decir, es que sí conozco a Dios, pero es muy lejano, no he tenido una experiencia personal con Él, ¿qué les puede recomendar a ellos para verdaderamente disponer su corazón y tener un encuentro personal con Dios? Bueno, yo creo que Dios siempre quiere que nosotros nos encontremos con Él, solo que a veces nos hace falta apagar la bulla para darnos cuenta de que Él realmente está ahí y de que nos está esperando. Así que lo que yo les recomiendo a ustedes es que le pidan con el corazón a nuestro Señor y ojalá si pueden ir a la capilla de adoración donde está Jesús Eucaristía, se arrodillen, lo miren y le pidan que por favor les ayude a experimentar su amor, porque sí estoy convencida de que Dios todo el tiempo nos está amando y que todo el tiempo nosotros lo que vivimos es por pura bondad suya, pero desconocemos que Él es el que está detrás de todas las cosas. Me acabo de acordar de que en un libro de una mística francesa de Gabriela Bossis, él y yo, en alguna frase el Señor le decía que Él está detrás de todos esos momentos en los que ella se siente muy amada, pero que Él se queda en silencio porque está esperando ser descubierto. Y es eso precisamente lo que pasa en nuestra vida. Por lo menos Dios siempre estuvo presente en mi vida, pero yo quizás nunca había tenido la disposición de decir, mira, estoy aquí solamente con la intención de que llene mi corazón porque de verdad me siento muy vacía. Yo creo que eso es lo que muchas veces nos pasa y sé que es el anhelo que hay en el corazón de esas personas que quisieran tener un encuentro de veras cercano con nuestro Señor, pero quizás no lo tienen. Entonces, pídanselo con el corazón, pero además de eso, pídanle que empiece a apartar de ustedes todo lo que les causa ruido interno y que los aparta de él, para que ustedes puedan tener esa disposición de encontrarse con él. Mapu, yo creo que mucha gente dirá, pero Mapu, 19 años, que hace una joven ya entregada de Dios toda su vida. O sea, ¿qué le puedes decir a aquellos jóvenes que están, por decirlo así, desperdiciando su vida en cosas mundanas? ¿Realmente se puede ser feliz tan joven sirviéndole a Dios? Dios. Bueno, yo siempre digo esto cuando, es que justo cuando estamos en alguna transmisión siempre tengo que decir esto, de pronto ya lo saben, pero yo soy súper melancólica. Entonces si empiezo a llorar es súper normal. Es que todo esto me conmueve el corazón, pero absolutamente sí. O sea, si no estuviese feliz, no seguiría a nuestro Señor. Es que lastimosamente el mundo nos vende a nosotros la idea de que rezar el rosario, de que ir a misa, de que vivir una vida, digamos, confesional realmente de nuestra fe, experimentando a nuestro Señor, es aburrido o que es para gente adulta, que es para la edad madura, cuando tengamos hijos y cuando ya pensamos que vamos a morir, entonces es el momento de encontrar a nuestro Señor. Y no, la felicidad verdadera consiste en que nosotros lo sigamos a Él, en que nos dejemos amar por Él. Y es que nuestro corazón está hecho para amar, está hecho para el amor, porque fue creado más además por el que es el amor mismo. Y nosotros encontramos la plena satisfacción cuando nos sentimos amados. Y siempre cuando tenía la oportunidad de servirle a los jóvenes en mi ciudad natal, les preguntaba, ¿ustedes quieren ser amados por un año, por 5 años o por toda la vida? Y siempre nuestra respuesta para todos es que queremos ser amados por toda la vida. Pero entonces si nosotros queremos ser amados y estar felices para toda la vida, tenemos que acudir a algo que sea infinito. Y lastimosamente incluso tu pareja, tu papá, tus hermanos,
tus mejores amigos son finitos, te pueden defraudar, se pueden morir, se pueden enfermar, irse a otra ciudad, cualquier cosa, el dinero se acaba, el físico se acaba, pero solo Dios permanece, porque Dios no tiene principio ni final. Si nosotros queremos ser felices realmente, tenemos que estar con Él. Y es tan hermoso ver el amor que Dios nos tiene que ni siquiera nos obliga a quererlo, sino que nos da la libertad de decidirlo amar o de no amarlo. Entonces, a esos jóvenes yo les digo, miren, en serio, y yo les puedo decir muchas cosas, pero no va a bastar, sino hasta que ustedes lo experimenten. Por eso es tan importante pedirle a Dios la oportunidad de experimentarlo, pero sobre todo la disposición para saberlo aceptar. Nunca he sido tan feliz como, como en este momento. Siempre mi momento más feliz es el actual. Y eso no significa no tener cruces, no significa no sufrir, no significa por algunos momentos atravesar tristezas. Al final, la satisfacción y la alegría es siempre mayor porque Dios es siempre nuevo, porque Dios es siempre creativo, porque nuestro Señor siempre está buscando cualquier motivo para seguirnos dando plenitud. Así que si ustedes se dedican a darle sus mejores años a nuestro Señor les va a dar la alegría que de verdad nadie ni nada les podrán regalar en la vida. Pues me hiciste acordar de una frase de Santa Teresita del Niño Jesús que decía que ella nunca se arrepintió de estar a los pies de Cristo. Y es la verdad, o sea, uno cuando se dedica a otras cosas que no son necesarias, perder tiempo en el celular, dedicarse a cosas que verdaderamente no te llenan, a veces trae como remordimiento de conciencia y en el alma. Pero cuando uno, porque uno no está haciendo lo que mi corazón, para lo que mi corazón fue hecho, que fue para amar y para dejarse amar, como tú lo decías. Pero cuando tenemos una experiencia con Dios, cuando nuestra vida se entrega a Dios, verdaderamente hay una felicidad enorme, o sea, y lo que tú dices, o sea, realmente sí se puede ser feliz con Dios, por Dios y para Dios, y eso no significa que no hay tristezas, no hay momentos de dolor, no hay momentos de tribulación, pero se viven de una manera más fácil, se viven de una manera más entregada, de una manera más donada, de una manera como mirando a Cristo. En el libro de Consumarse en el Amor, es muy bonito porque hay una frase que dice, mira la cruz. ¿Y qué te dice la cruz? Que te crucifiques en ella. Pero ¿qué significa el que está crucificado? Que amó. ¿Cómo me crucifico yo? Amando. Pero ese amor no significa lo que nos dicen en el mundo, que el sufrimiento, no, o sea, es un sufrimiento, como decían los santos, dulce, porque aprendes a sufrir desde Dios y con Dios. Es algo muy lindo lo que tú nos dices, Mapo. Yo te quería preguntar algo, Mapo, y es, de toda esta experiencia, sabemos que estás en Conciudadanos. ¿Cómo fue todo esto de enamorarse en la política? O sea, ¿cómo fue que una niña, o sea, una joven de 19 años se lanzó a un partido político en Barranquilla? ¿Cómo fue que empezó toda esta locura y de saber que no es por politiquería, sino cuéntanos cuál fue la razón? A ver, cuéntanos a todos eso, desde dónde nació, cómo partió y cómo empezó todo. Bueno, eso es muy chistoso. Cuando yo estaba más pequeñita, cuando tenía, sí, no, yo creo que desde como los 5 años yo le decía a mi mamá que quería ser monja. Y porque siempre estudié en colegios con monjitas, tengo familiares que son religiosas, entonces creo que esos modelos los admiraba, los admiro mucho y decía, no, yo quiero ser monja. Y entonces yo tenía todo el plan de cómo iba a ser mi vida y yo quería ser monja. Pero hay algo muy lindo y yo sé que el patriotismo es una virtud, pero yo no digo que esto sea algo que yo me haya esforzado para tener, sino como que creo que Dios me lo regaló. O sea, porque desde que estoy muy pequeña, amo, o sea, amo a mi patria con el corazón. Y me acuerdo que en algún momento estaba enfrente del televisor viendo las noticias y entonces mostraban a unos damnificados y a mí me dio mucho dolor en el corazón, sentí mucha impotencia de no poderlos ayudar. Entonces yo empecé a llorar y le dije a mi mamá, mami, o sea, a esta gente, ¿quién la ayuda? Y mi mamá me dijo que yo podía ayudarlos. Y yo le dije, mami, te prometo que voy a ser presidenta.
Entonces, mi mamá obviamente estaba súper feliz cuando yo le decía que quería ser monja, porque entonces qué espectáculo que la hija de uno sea monja, ¿cierto? Y entonces yo le dije, mami, voy a ser presidente. Y luego, cuando me decían que qué quería hacer cuando sea grande, yo decía, presidente. Entonces me empezaban a decir, ay, ¿te gustó algún chico o qué? Yo decía, no, es que si soy presidente, o sea, si soy monja, no puedo ser presidente. Y yo prefiero ser presidente. Entonces ya no quiero ser monja. Entonces, desde que estaba como de 7 años aproximadamente, empezó ese amor. Entonces era muy bonito porque yo veía que los vecinos y mis papás también lo hacían en los días patrios, guindaban la bandera de Colombia afuera de la casa. Entonces, me acuerdo que entonces yo empezaba, buscaba la bandera, la planchaba, cabe resaltar que yo jamás planchaba nada, entonces pues estaba muy pequeña y yo planchaba la bandera, la primera vez que mi mamá me encontró me regañó porque pensaba que me iba a quemar y toda la cosa, pero era algo que digamos, no sé, yo inconscientemente iba cultivando. Y entonces era chistoso, porque ya sí he sido rarita, ¿no? Entonces ponía en el televisor el himno nacional y lo cantaba, tiene como 10 11 estrofas, y lo cantaba de principio a fin, con la mano en el corazón, ahí sola en mi casa, y lloraba cantando, o sea, era muy chistoso, pero siempre, o sea, siempre fue así, o sea, me acuerdo de eso, desde que estoy muy pequeña siempre fue así, y siempre tuve muy claro lo que quería estudiar, y decía, lo que sea que tenga que ver con política, eso quiero estudiar cuando vaya a la universidad. Y si no estudio algo con política, entonces no estudio. Y me voy a trabajar y algo, al fin y al cabo, que quiero ser ama de casa, pues no sé. Y entonces, siempre en oración, le empecé a pedir a nuestro Señor que entonces me guíe. Entonces me empezaban a meter en todo el activismo pro vida, y yo empezaba a ver como la gente más adulta, cómo iban como incursionando en la vida del activismo, y me parecía fascinante. Cuando ingresé a la universidad, en el primer semestre pasó esto que por el Partido Conservador Colombiano se lanzaron como 6 personas, 7 personas, y de ellos resultó que tuvimos 2 congresistas. Y para mí era fascinante. Y mi acompañante en ese momento me dijo, Mapu, Dios está acomodando todo para ti. Y a mí me parecía eso muy fuerte, pero no lo comprendía, porque yo aparte ni siquiera podía votar. O sea, yo decía, no, ¿cómo así? Yo quisiera haber podido haber votado por ellos y ni siquiera. O sea, no entiendo cómo que Dios está acomodando todo para mí, y realmente fue así. Al año siguiente de esa elección, cuando tenía 18 años, es decir, el año pasado, estaba en una reunión porque entonces en la comunidad me ingresaron a la misión que se encarga de la evangelización política, y era muy bonito porque entonces es toda la vida activista que de verdad me apasiona. Y entonces estaba en una reunión para planear como los espacios para formar a los misioneros de mi comunidad. Y de la nada, una persona que estaba en la reunión que conocí ese día, bueno, yo llevaba un tiempo orando, pidiéndole a Dios que ordene mi vida, que, o sea, como un poco cuando uno busca, o sea, como respuestas a las preguntas que tiene, y en esa reunión, sin esperarlo y sin buscarlo, me respondió. Entonces me invitaron a ser candidata en mi ciudad, y para mí fue muy fuerte porque pues obviamente yo vivo en obediencia a mis papás, y entonces mi respuesta fue, si mis papás me dan permiso, sí. Entonces le hablé a mis papás y me dijeron, no, a esa gente la matan, a esa gente la matan, nosotros no queremos que a ti te maten. Y yo le dije, ay, no, tan así no, no creo que me vayan a matar, por lo menos no todavía. Entonces me dijeron, bueno, sí. Y entonces le dije que sí a la persona que me hizo la propuesta. Y entonces me embarqué en un camino loco y de amor. Fue muy fuerte, no gané en las elecciones, estuve muy a punto, pero bueno, por motivos, y pero en último yo creo que por el querer de Dios no fui electa, pero fue un ejercicio hermoso. Me pasó algo que también el último día sentí como aversión absoluta a la cosa política. Era algo que jamás me había pasado porque, como les cuento, desde pequeña me encantaba, y sentir por primera vez o sea, sentir esa resistencia que quizás me costaba comprender en tantas personas que por heridas tienen con el asunto político, me hizo decir, Señor, gracias por permitirme sentir esto, para que siempre mi rectitud de intención se mantenga, y para que tú sigas purificando, no la intención, porque es natural que uno poco a poco se desvíe
o tenga algunos intereses, pero el Señor con la cruz ayuda a que uno se mantenga con la mirada donde debe ser. Y bueno, entonces así es como surgió el amor, perdón que haya como hablado tanto de eso, pero es como surgió el amor, es esa historia, desde que estaba muy pequeña. Mi papá también colaboró mucho con eso. Mi familia le gusta mucho el asunto político, pero comentarlo, ¿no? No, yo no tengo ningún familiar que haya sido candidato nunca, pero sí comentarlo. Y siempre están las conversaciones de cómo vamos a salvar el país. Y bueno, así terminé luego de las elecciones. Me invitaron a trabajar en Conciudadanos, también buscando luego de ese desierto de, Dios mío, ¿qué pasó aquí? O sea, como, bueno, no ganamos, ¿y ahora qué hago? Porque entonces ya no sé para dónde coger. Y entonces él cogió y me puso en el lugar que él quiere que esté en este momento. Y entonces le estoy sirviendo desde el área de investigación en Conciudadanos, en el Centro para la Familia. Qué belleza, Mapu. Quiero hablar de algo, Mapu, que me parece importante que mencionaste. ¿Qué heridas has identificado que las personas tienen con el asunto político y de qué manera se puede llevar una política desde Dios? Sin duda alguna, y hablo del contexto colombiano, que puede bien ser así en otros lugares, la de ser utilizados y la de ser abandonados. Porque, claro, en campaña política uno le contaba a la gente, mira, somos misioneros, esta es la razón por la cual queremos, y nadie le cree a uno. Y es natural, es más, yo hacía el ejercicio de interiorizar lo que decía y yo pensaba, es que si a mí me lo dijeran, yo tampoco creería. En tiempo de campaña, en mi país, yo tampoco, y más que todo, en mi ciudad, yo no le creería a nadie que me diga eso. Tendría que conocer a la persona. Y es precisamente una herida, la de sentirnos utilizados, que yo creo que surge por el abandono, porque los políticos muchas veces aparecen en medio de una campaña, le prometen muchas cosas a la gente y la gente tiene una necesidad interna de la cual no son conscientes de sentirse amados, de sentirse importantes para alguien. Y eso muchas veces lo tratan de llenar con los políticos. De hecho, hay estudios que lo demuestran. Y, y eso es lo que pasa, la gente se ilusiona, se siente importante para el político durante una campaña, pero la realidad que sufre es que generalmente, porque no quiero decir que todos los políticos son así, pero en mi país, por lo menos, la mayoría, lastimosamente, son utilizados, porque entonces luego en la campaña desaparecen, nunca más vuelven y solo vuelven luego para reelegirse. Entonces yo creo que es un dolor que hay en la gente y que además luego de haberle dado el voto de confianza se encuentren defraudados no solo por el abandono, sino por ver que esa persona dijo mentiras y que nunca fue bueno en realidad. ¿Y Bueno, y cómo para puede? responder la pregunta de cómo se hace una buena política en Dios, yo creo que, que la política solamente, bueno, no sé si lo que vaya a decir esté bien o mal, pero yo creo que la manera correcta de hacer política es con nuestro Señor. Es que Dios no puede estar ausente de ningún espacio. O sea, cuando Dios, o cuando, no cuando Dios sale, sino cuando nosotros sacamos a nuestro Señor de algún lugar, el mal ocupa ese sitio. Entonces la forma correcta de hacer política es con nuestro Señor, es reconociendo que nosotros tenemos que hacer todo mirándolo a Él, con la rectitud en el corazón de que todo se hace para Él. Y cuando vemos la política como un servicio, no, nuestro Señor lo dice en su palabra, ¿no? Que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y nuestra iglesia, nuestra hermosa iglesia católica, lo que dice es que la vocación del político es una vocación muy alta. De hecho, en algún momento se llega a asimilar, algunos hacen una relación entre la vocación política y la vocación del sacerdocio, porque es una vocación tan alta que en la que se puede ministrar el bien. Obviamente el ejemplo puede ser muy imperfecto, pero se ministra el bien a los demás. Es que un político puede ayudar a sanar heridas, puede ayudar a esas personas que tienen dolor y sufrimientos, dificultades, para que salgan adelante, puede incentivarlos, de verdad, puede procurar el bien y puede acercar al pueblo a Dios si es un buen político. Entonces yo sí creo que es muy importante y que la única manera de hacer buena política es haciéndole de cara a Dios y viendo la política sin duda alguna como un servicio,
que no estás allí para ser reconocido ni para que los demás te sirvan a ti, sino para tú servirle a los demás, ¿no? Esto de el que quiera ser el primero, que entonces se haga el último. Así es, Mapo, y como dices, es totalmente cierto. O sea, cuando sacas a Dios, el demonio ocupa su lugar. Y eso es lo que estamos viendo ahora en día. Mapo, hablando un poco, bueno, ya sabemos que una de las partes a la que te dedicas es estudiar Derecho y estás trabajando en la parte investigativa de Conciudadanos, pero hablando un poco ya a modo más personal, ¿cómo vives, Mapo, la castidad? ¿Qué significa para ti vivir en castidad? ¿Es difícil siendo joven? ¿No es difícil? ¿Cómo has vivido tus experiencias de noviazgo que por gracia de Dios has tenido? ¿Cómo han vivido en ustedes la castidad? ¿De qué manera también, no solamente la castidad la vives, sino de qué manera, siendo joven, católica, vives la feminidad? Bueno, la virtud de la castidad es preciosa porque en medio de un mundo que te vende un montón de discursos de libertad que son absolutamente falsos, te da la oportunidad de verdad experimentar la libertad. Eh, Siempre va a ser complejo vivir la castidad porque nosotros naturalmente tenemos concupiscencia, ¿no? Y estamos inclinados hacia las cosas pecaminosas por el pecado original, pero eso no nos determina a nosotros, de ninguna manera. Nosotros somos hijos de Dios y estamos hechos para la eternidad. Siempre va a costar. Nadie dice que sea fácil, pero tampoco nadie puede decir que es imposible, porque entonces las santas vírgenes de la iglesia no serían un testimonio real y podemos dar fe de que sí es así. Y nosotros, nadie me puede decir que es imposible porque el Señor me ha dado la gracia. Y lo primero que tengo que decir es que para vivir la castidad se hay que pedir la gracia a Dios, porque nuestro Señor nos los ha dicho. Sin mí nada podéis hacer. El primer paso para vivir la castidad es estar de la mano de Dios. Si nosotros queremos, creyéndonos fuertes, vivir la castidad en un noviazgo o sin estar en un noviazgo, incluso estando en un matrimonio, no vamos a poder, porque no hay poder humano que nos haga no caer. Solamente la gracia de Dios nos puede hacer estar allí, estar en pie. Entonces, eso como primero, sin duda alguna, estar de la mano de nuestro Señor. Segundo, la vida ascética es súper importante vivirla y será algún momento de nuestra vida en el camino espiritual. Y es esta vida de negación, de lo quiero hacer, pero no lo voy a hacer porque no me hace bien. Y esto puede trascender a no lo voy a hacer porque no le voy a fallar a Dios. O sea, te, por lo menos uno estando en un noviazgo, si llega a caer con una persona, también le fallaste a esa persona, pero primero le fallaste a Dios. Y es porque te amo, Señor, que no voy a hacer esto, ¿sí? Hace poco un sacerdote nos decía en una homilía en la Semana Santa que nosotros no podemos, digamos, tenerle temor al infierno porque porque nos vamos a condenar. No, decía que no le podemos seguir a Dios por tenerle miedo al infierno y porque nos vamos a condenar, sino que el motivo por el cual nosotros debemos seguir a Dios es porque Dios nos ha amado demasiado y tenemos que, o sea, lo mínimo que podemos hacer es corresponderle a Él con tanto amor, ¿no? Que Él nos ha dado, darle nuestra vida, que es es el todo, lo máximo que podemos entregarle, pero que termina siendo también poquito, ¿no? Si lo comparamos con toda su bondad. Eso pasa con la virtud de la castidad. Es que no lo hago porque piense que me vaya a condenar, teniendo en cuenta que realmente es una consecuencia de no vivirla. Sino, Señor, es que tú me amas tanto que me quieres libre y por eso me lo pides. No es porque seas un Dios negacionista e impositor que me quiera decir que no puedo vivir esto así, sino que quieres lo mejor para mí. Eres un Padre que me ama y me conoces. Y entonces te pido la gracia y te pido que me ayudes a caminar en esto. Y en el noviazgo, yo he tenido la oportunidad de estar en un noviazgo y, y en esa experiencia que tuve, la castidad me dio la oportunidad a mí y a mi exnovio de conocer el corazón y de poder ver las virtudes y de poder ver también los pecados, ¿no? Las imperfecciones, los vicios que como seres humanos tenemos y tener la plena libertad de decidir si eres o no la persona con que Dios quiere que esté para el resto de mi vida, pero también
la plena libertad para amar, amar a la otra persona, no por tener bueno, a ver, digo que yo creo que sí existe un apego natural, ¿no? De como la costumbre de estar con la otra persona y esto, pero quiero decir un apego carnal que me lleve a no poder soltarte, sino experimentar la plena libertad de te amo y no porque reciba placer de ti, ¿no? Sino te amo por lo que eres y te amo con tus errores y te amo con las virtudes que Dios te ha dado y te amo porque en ti veo a Dios. Y es eso lo lindo que da la virtud de la castidad y es sin duda alguna la libertad para amar. Así es, Mapo, tienes toda la razón y sobre todo nos da claridad también de ver si es la otra persona o no. Algo muy lindo y es que uno se pone a mirar cuando no se vive la castidad en el noviazgo y se termina una relación de noviazgo, quedan muchas heridas. Entonces ya no solamente dejas un novio, sino que pierdes un amigo. Pero cuando uno vive la virtud de la castidad en el noviazgo, aunque termine la relación, termina a buen término, porque uno dice, no nos hicimos daño, o sea, nos respetamos, nos valoramos por lo que somos y terminamos porque simplemente nos dimos cuenta de que no es la persona indicada para compartir el resto de mi vida, ¿cierto? No porque sea malo, sino que simplemente no es la persona indicada. Y es muy lindo porque lo que tú dices, Ma, pues verdad, o sea, cuando uno ama en castidad, uno ama en libertad, pero cuando se mete en las relaciones sexuales dentro del noviazgo, ya genera realmente un apego desordenado en la otra persona. Muchas personas, por ejemplo, que hemos acompañado con mi esposo en los noviazgos, cuando nos dicen, mira, perdí mi virginidad con esta persona y ya no soy capaz de dejarlo porque queda con el dolor de que le di algo que no le pertenecía, le di algo, mi intimidad a esa persona que no le pertenecía. ¿Y qué hace la castidad? Ordena nuestros deseos hacia el lugar donde deben estar, en la vida matrimonial, ¿cierto? Donde Dios quiere, o si no, hace la vivencia de la castidad ya perpetua en la vida religiosa, ¿cierto? Es algo muy bonito, Mapu, lo que tú nos dices acerca de la castidad, porque me acordé de una frase que le escuchaba a una religiosa en una prédica y hablando de la libertad para amar, porque lo que decías ahorita acerca de que uno puede ver con claridad los defectos y las virtudes de la otra persona. Y la religiosa decía, es que cuando uno está en el noviazgo, uno tiene que abrir bien los ojos, pero cuando uno se casa, uno tiene que dejarlos bien cerrados. Sí, total, seguramente sí. Y así es, y cuando hay relaciones de por medio en la vida de noviazgo, ya tú no estás viendo a la otra persona, la estás sintiendo. Le estás sintiendo el beneficio o la pasión que sientes, pero no la estás viendo. Y es verdad, o sea, y la castidad realmente nos ayuda a elegir verdaderamente a la otra persona, a conocer a la otra persona. Y ya uno en el matrimonio, verdaderamente cuando uno ha logrado conocer al otro, uno ya vive el matrimonio a plenitud como uno lo tiene que vivir en el llamado que tenemos que tenemos que es hacia la santidad. Mapo, yo quería hacerte otra pregunta ya para ir terminando. ¿Cómo una joven de 19 años vive su fe, su vida de oración, su amor a Dios? ¿Cómo es tu vida cotidiana? Porque muchos dirán, ¿y cómo vive esta mujer? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que sea tan feliz? Y me hago entender, cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, mm, para mí la relación con Dios es muy interior, es decir, hablar con Él, verlo cercano, ¿sí? Hablar con Él las cosas más pequeñas y obviamente lo más grande y complejo y entender que orar y hacer cada práctica de oración y de fe no es de ninguna manera un requisito, sino una necesidad mía para poder permanecer cerca suyo. Entonces, no puede faltar la Eucaristía diaria, no puede faltar, porque no concibo, mm, digo, es natural si alguien no lo entiende, pero el Señor me ha ayudado a no concebir, digamos, que pase un día y que yo no lo vaya a ver, porque entonces es mi novio. Y, y si sé que está ahí y que está ahí para verme a mí, ¿cómo no lo voy a ir a ver yo? O sea, lo voy a dejar esperando. Y no digo que no cueste, claro que cuesta. Y que quizás, sobre todo, iniciar, por lo menos asistir a la Eucaristía todos los días, cuesta. Pero una vez que lo tomas, ya no lo puedes dejar. O sea, es que la Eucaristía es muy sanadora y ahí encuentras la plenitud porque Dios entra a tu ser, literalmente entra a tu cuerpo
y está dentro, muy dentro de ti. Es real. Dios que no puede ser abarcado incluso en el universo, se queda dentro de ti. Eso me parece una locura. El Santo Rosario, sin duda alguna, es algo que también pide nuestra iglesia. Hay una frase que alguna vez una amiga me dijo y es que cuando muchas personas se alejan de Dios o de la, digamos, de la vida de fe como radical, pero continúan rezando el rosario, la Virgen nunca permite que se peguen el estrellón. Y me parece muy bonito eso porque sin duda alguna el Santo Rosario es como una cadenita que nos mantiene súper cerca de la Virgen María. También cuesta, pero es la oración más poderosa, es el arma que tenemos para librar la batalla espiritual que libramos todos los días de nuestra vida. La visita al Santísimo diario también cuesta, a mí me cuesta ordenar mi vida. Ahorita mi vida ha dado un cambio muy grande, porque entonces me cambié incluso de ciudad, todo, y me ha costado mucho, pero no podemos dejarlo, no podemos dejar de visitar a nuestro Señor todos los días, ahí, aunque sea para hablar 15 minutos con Él, no podemos dejarlo porque Él siempre tiene algo para decirnos y nosotros por contarle a Él. Así que ese momento es indispensable. Y bueno, la meditación de la palabra y la lectura espiritual sin duda alguna ayudan mucho y ayudan a que nosotros podamos escuchar también con claridad lo que Dios nos quiere decir. Esa es la manera en la que yo vivo mi fe, ¿no? Pero también uniendo cada cosa que hago para Él y hablando. Y cuando me levanto, entonces lo primero que hago es decirle, Señor, aquí está tu esclava, la hija de tu esclava, porque así consagrada a la Virgen María. Entonces, aquí está tu esclava, la hija de tu esclava, que hoy en mí se haga según tu palabra. Y es eso, es entregarle a nuestro Señor cada cosa que vamos a hacer en nuestro día y pedirle que nos prepare para nuestra próxima comunión, para ese próximo momento en el que nos vamos a hacer uno nuevamente con Él. Y así, es muy sencillo, tampoco crean que la vida del cristiano consiste en que esté las 24 horas del día arrodillado rezando, no. San José María Escriba es experto en enseñarnos la santidad desde lo cotidiano. Y nada, uniendo mi trabajo, porque entonces hay algo muy lindo y es que tener la conciencia de que lo que estoy haciendo va a ayudar para salvar muchas familias de mi país y del mundo, me alienta a decir, Señor, te lo entrego y te pido que me ayudes a hacerlo con amor, porque sin duda alguna esto va a ayudar en el futuro del país. Entonces te lo entrego con todo el corazón. Así es, Mapu, tienes toda la razón y es muy bonito lo que dices porque te lo pregunto porque realmente nosotros en la vida actual, en el mundo actual en que estamos, hemos perdido la visión cristiana de vivir. Y eso es lo que nos está quitando el sentido de nuestra vida. Cuando nosotros recuperamos esa visión cristiana de vivir, de hacer todo por amor a Dios, de que si estudio, de que si trabajo, de que si cocino, de que si barro, de que si como, o sea, todo lo hago por amor a Dios, se recupera el sentido verdadero de la vida de uno, porque es que uno vive por esperanza y uno vive por amor. O sea, lo que tú decías al inicio y lo que dice Génesis, Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y Dios qué es? Lo dice primera carta de San Juan. Dios es amor. Y fuimos creados por el amor. Y cuando vivimos en el amor y para el amor, y cuando nuestro corazón es como una brújula que está directamente hacia Dios, vive en una felicidad constante, en un amor constante. Había una santa, una santaza porque no me acuerdo el nombre, pero una santaza de la iglesia, leía en un libro de ella, decía que cuando ella iba de camino pues en el tren, porque es de España, y pasaba por un pueblo y veía la cúpula de la iglesia, ella le tiraba un beso a Jesús y le decía, Jesús, ahí estás encarcelado por mi amor. Y siempre que pasaban iban viajando y veía la cúpula de la iglesia, le mandaba un beso a Jesús y le decía, Jesús, yo te amo, ahí estás encarcelado por mi amor. Es esto, la visión cristiana verdaderamente de nuestra fe, es lo que nos motiva a seguir. Uno puede responder a todo lo que hemos hablado, a todo lo que se resume en tu vida, Mapo. Es que, como decías, José María Escrivá Balaguer,
Una vez le preguntaron que cómo vivía él, y él decía, yo vivo porque estoy enamorado, si no estuviera enamorado no sería vida esto, y es así, o sea, realmente es así, o sea, vivimos porque estamos enamorados de Dios y que Dios nos continuamente nos enamore más hacia Él y que realmente encienda nuestro corazón. Uno de los dones más grandes que tenemos que pedirle a Dios es el don del amor. Eso es lo más importante, porque una vida sin amor no vale la pena ser vivida. Pero cuando tú vives la vida verdaderamente desde el amor y para el amor, o sea, todo se te convierte, aún las cruces más duras, en verdaderamente en sentimientos de amor. Y es algo que no podemos perder verdaderamente de vista, Mapu. Y una enseñanza muy grande para todos los que nos escuchan, para todos los jóvenes, para los que somos no tan jóvenes, pero seguimos siendo jóvenes, para todos, verdaderamente vivir, recuperar esa visión cristiana de la vida, lo que tú decías, lo de la Santa Misa, o sea, que es algo tan grande. Quiero, para antes de hacerte una pregunta, contar una cosa pequeña. Creo que lo he contado en varias ocasiones. Yo fui cristiana evangélica y yo no sé si a mí me enseñaron cuando era pequeña, cuando hice la primera comunión, pero yo no sabía cuando fui al retiro de conversión, cuando hicieron pues, un momento de oración muy lindo con Jesús Eucaristía, cuando lo entraron, yo no sabía que ahí estaba Jesús, pero era una certeza en mi corazón y en mi alma que en esa finca no había piscina, pero yo la dejé con las lágrimas que boté y yo decía, eres tú, o sea, yo lloraba tanto que yo en el retiro ni me quería confesar porque yo decía, no, yo no voy a volver a ser una lambeladrillo, lo que uno decía, Dios mío, yo no voy a estar detrás de una imagen, o sea, ¿cómo es eso de idolatrías? Pero esa experiencia con Jesús Eucaristía, sin que nadie en el retiro me dijera que ahí estaba Jesús, fue lo que verdaderamente impactó mi alma y lo que llevó que yo dijera, me confieso, aunque yo no creía en los sacerdotes, aunque yo decía, un sacerdote más pecador que yo, o sea, yo dije, es que es Jesús, o sea, es que Jesús está ahí, o sea, ¿cómo no lo voy a amar? O sea, y fue un momento de un partir mi vida verdaderamente en dos. Y eso es lo más lindo, Mapu. O sea, yo creo que eso queda como de resumen en todo lo que hemos hablado, de que nuestra vida se tiene que direccionar hacia Dios. ¿Y dónde está Dios? O sea, los católicos somos los únicos que podemos decir que tenemos un Dios encarcelado por nuestro amor. Somos los únicos que podemos decir que siempre que vamos a misa comulgamos a nuestro Dios. O sea, somos los únicos. O sea, hay una novedad en el cristianismo tan grande, tan impresionante, decir, wow, o sea, cuando quiera puedo ver a Dios. Hay una canción cristiana que dice, aunque mis ojos no te vean, no me acuerdo porque no sé cómo es que dice esa canción, aunque no te vean, no me acuerdo. Y yo digo, nosotros sí podemos decir que lo vemos. O sea, nuestros ojos pueden decir es pan, pero nuestro corazón sabe que es Jesús. O sea, nosotros sí lo vemos, sí lo palpamos. Y es algo muy lindo que tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de volver a eso. Lo que tú decías, Mapo, qué rico que todos los que nos están escuchando salgan con ese propósito. Como dice Mapo, no es fácil. O sea, nosotros cuando vamos a misa temprano, a veces está lloviendo y uno, ¿qué le dice la cobija? Venga a mí, abrázeme otra vez. Seguro que sí. Ay, sí, así pasa, o sea, es algo duro, pero es, el amor es lo que lo mueve a uno, lo que decías José María Escrivá Balaguer, o sea, si no es el amor que nos mueve, esto no sería vida. Mapu, de verdad, gracias por este testimonio tan lindo, pero antes de despedirnos, algo que tú nos quieras compartir a todos, algún mensaje que nos quieras dar a los jóvenes, a los casados, ¿qué nos quieres decir? Bueno, eh, yo quisiera, como ya para terminar este live en esta noche, primero darle gracias a ti, Tatis, y a todos, ¿no? A ti por la invitación y a todos por haberse conectado y por habernos acompañado. Y lo único que les quiero compartir al final es que el momento que nuestro Señor nos está regalando para amarlo y para ser santos es ahora. De verdad, a veces queremos posponer la conversión y cuando digo la palabra conversión me refiero a mirar a Dios. A veces queremos posponer el renunciar a algo que sabemos que causa mal y que nos trae daño y que nos aleja de Dios y queremos dejarlo para después, queremos dejar para después el ir a Eucaristía, queremos dejar para después el pedir perdón a Dios por nuestros pecados en el sacramento de la confesión, porque queremos que todavía nos queda mucho tiempo en la tierra, pero ojalá podamos empezar a pedir a nuestro Señor el constante recuerdo de que podemos morir en cualquier momento
el constante recuerdo de que no sabemos hasta cuándo será nuestra vida, para que cada instante lo vivamos con intensidad y con amor, pero que lo vivamos bien, que lo vivamos de cara a Él, que cada instante de nuestra vida valga la pena, para que seamos capaces de disfrutar, porque Dios es muy generoso y Dios es demasiado bondadoso. Y lo digo de verdad por experiencia personal. A veces la cruz y el sufrimiento ofuscan mucho nuestra mirada y vuelven oscuro el panorama. Y Dios lo único que quiere de nosotros es que vivamos de corazón, de cara a Él, mirándolo a Él, mirándolo en la cruz. Como decías tú, Tati, al principio, cuando miramos a nuestro Señor en la cruz, lo que dice es, crucifícate conmigo. Y eso no es sinónimo de tristeza, es todo lo contrario. Es eso. Vivamos constantemente con el recuerdo de que voy a ti, Señor, no sé en qué momento me llames, pero quiero vivir de corazón este momento actual que me estás regalando. Si me estás pidiendo ahorita que vaya a la universidad, lo voy a hacer con el corazón. Si me estás pidiendo que trabaje aquí, lo voy a hacer con el corazón. O si quieres que haga esto en mi casa, lo voy a hacer con el corazón. Si quieres que cuide a estos hijos, lo voy a hacer con el corazón. Si me das a este esposo para que lo ame, lo voy a hacer con el corazón. Porque es la oportunidad que Dios te está dando para que te ganes el tiquete de la eternidad. Así que eso, pidamos a Dios el constante recuerdo de que en cualquier momento podemos morir, pero que nos ayude y nos dé la gracia de vivir con intensidad y amor cada instante de nuestra vida. Así es, Manpo. Yo creo que podemos resumir lo que dices en decir que un verdadero cristiano deja el corazón en todo lo que hace. Y lo que tú decías es algo tan bonito, es que mi momento más feliz es el momento presente. El que estoy viviendo en este momento es el momento más feliz. Y solamente lo podemos decir con lo que tú acabas de decir. Vivir con el corazón cada momento. Vivirlo con intensidad. Mapu, de verdad te agradecemos enormemente por haber aceptado esta invitación, a todos los que se conectaron y a los que van a ver este en vivo. De verdad agradecerles mucho y verdaderamente yo creo que es un llamado muy lindo de que sí se puede vivir en Dios desde joven, de que sí se puede verdaderamente entregarnos en un medio de un mundo hedonista, en medio donde hay tantos jóvenes que están perdiendo su vida, porque eso es perder la vida, que no están viviendo. Sí se puede vivir la vida verdadera a la que Dios nos llama. Entonces les agradecemos mucho a todos, Mapu. Hasta la próxima. Ahí poco a poco te vamos a ir invitando para que sigamos hablando de muchos temas a nivel espiritual. Y bueno, que Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo y a todos los que nos escucharon hoy. Amén. Tati, un abrazo. Dios los bendiga. Chao, chao.